Movimientos pedagógicos. Buenas noches. Esta exposición tiene como finalidad dar a conocer algunos aspectos importantes acerca del movimiento pedagógico, tanto a nivel mundial, latinoamericano y acá en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Lancrea, Rudy Montero y Margie García. Bueno, ¿qué es el movimiento pedagógico? Entonces, el movimiento pedagógico es un movimiento social que tiene como objetivo subvertir la escuela actual, transformando las relaciones de poder que hay en ellas. Es un movimiento en el que participan todos los sectores sociales, que busca que la escuela sea una creación de una pedagogía liberadora, que integre todas las luchas sociales, que sea un espacio de reflexión, de formación y de actualización de todo el conocimiento que requieren los maestros, para impulsar estos proyectos pedagógicos alternos a la educación actual. Bueno, a modo de contexto es importante hablar un poco de la historia pedagógica. Entonces, la pedagogía nace o aparece, digamos, como en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento y así teorizar todos los hechos educativos a modo de sistematización. Hay una importante diferencia entre educación y pedagogía. La educación, digamos que ha existido prácticamente desde que se ha desarrollado el ser humano, y la pedagogía ya empieza como una forma más técnica y también como un estudio a esa educación. Los orígenes de la pedagogía se da cuando el ser humano empieza a dejar de ser nómada a pasar a ser sedentario. Y pues ahí ya pues requiere unas técnicas para todo lo que son cosechas, sembrar, cazar y demás. Bueno, siguiendo con ello, hablamos un poco de los modelos pedagógicos como una línea de tiempo. Entonces está el modelo pedagógico tradicional que se da en el siglo XVII, que es más reconocido por ser una educación que imparte por la religión, que imparte por todo un esquema de lo que deben hacer. Uno de los impulsadores de ese momento era Lutero y muchos más señores como religiosos en su momento. Después pasamos al modelo conductista, que se da en 1910. En este modelo conductista pues lo que busca es más como la refinación de las técnicas que deben tener los obreros, de la técnica que se dio después de la revolución industrial, que ya digamos como que instaura todo lo que debe ir viendo el ser humano. Después sigue como el modelo cognitivo, que se da por Jean Piaget, que lo que busca es todo el proceso, digamos, del conocimiento del ser humano y cómo son las formas para que el ser humano conozca. Luego está el movimiento social, que se da, digamos, como a raíz de generar unas educaciones alternativas a las que estaban impuestas, pero que todavía siguen influenciadas por esas que llevan atrás. A continuación seguiremos con los pioneros del movimiento pedagógico. Tenemos a Rosa Sensar, que es española, nace en 1873 y falleció en 1961. Fue una educadora española vinculada a la educación pública en Cataluña en el siglo XX. Se sumó al movimiento pedagógico progresista. Seguimos con Paulo Freire, que fue de Brasil. Analiza la relación oprimida, establece los fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone las relaciones dialógicas entre el profesor y el alumno, ya que él dice que esto siempre va de la mano. Seguimos con Donald Macedo, que también es de Brasil y se interesa básicamente en el análisis de los procesos de alfabetización, cultura y poder. Ira Shore, que es estadounidense, que focaliza su trabajo en la propuesta de la educación como un proceso de empoderamiento, investiga el nivel del empoderamiento estudiantil y el universitario. Esta autora tiene dos obras, una es La educación empoderadora y Cuando los estudiantes tienen poder.
Seguimos con Michael Avon, que es de Estados Unidos, estudió las relaciones entre el currículo de la pedagogía y la crítica. Hace una crítica a la democracia y el conservatismo. Seguimos con Alan Owings, que es de Estados Unidos y critica las relaciones entre política y la escuela, la crisis de la educación. Y por último, Henry Giroux, que centra su trabajo en la propuesta de la labor intelectual de los maestros, las teorías de reproducción y la pedagogía de la oposición. Las principales luchas pedagógicas de las que vamos a hablar son en el mundo el movimiento de renovación pedagógica que se da en España, el movimiento crítico pedagógico en Estados Unidos, en América Latina, la Escuela Zapatista Caracoles en México, en Brasil tenemos la Pedagogía de la Liberación, en Colombia la Federación Colombiana de Educadores y Educación Popular. Entonces, ¿cuáles son los principales fundamentos y propósitos? Entonces, a nivel de Colombia es mejorar las condiciones del sistema de salud de los docentes del régimen especial, lograr el estatuto de las profesiones y de la profesión docente, defender el régimen de prestacional del régimen especial, lograr la ley de salud que mantenga y fortalezca las condiciones de los maestros, reivindicar la negociación colectiva y la prestación de privilegios de prestaciones y luchar por el proyecto educativo pedagógico alternativo. Entonces, movimientos pedagógicos en el mundo. Entonces tenemos el movimiento de renovación pedagógica que se da en España entre los años 60 y 70. Esta educación, esta pedagogía es de tendencia progresista. Bueno, la tendencia progresista, digamos, como lo que busca es, critica, digamos, como todo ese modelo capitalista que va, digamos, como privatizando la educación y generando como esas nuevas imposiciones educativas que impone el capitalismo. Entonces, durante estos años se veía en España una dictadura que era la dictadura franquista, en donde se consiguió la ruptura de la violencia del sistema educativo, donde se quería lograr la calidad y un grato recuerdo de una educación impulsada por la República. Surgen así los movimientos de renovación pedagógica impulsados por maestros insatisfechos por su labor educativa, quienes buscaban aprender a enseñar. Para ello, entonces, como el país en ese momento estaba viviendo una dictadura y una dictadura militar, entonces tuvieron que ocultarse en casas para así poder enseñar a los alumnos, y en estas casas se reunían los alumnos con los maestros para así poder estudiar y mejorar su condición educativa. Entonces, como los principales objetivos de este movimiento era fomentar la individualización, la pedagogía activa, educación integral, cultura catalana, la no memorización, la libertad de los alumnos, educación laica en las escuelas y en la familia, trabajo conjuntos y coordinados, se promueve el debate, educación sociable, educación en la libertad, coeducación, que las bibliotecas fueran disponibles para todos, educación infantil como etapa fundamental. Bueno, el siguiente movimiento pedagógico que tenemos es el movimiento crítico pedagógico en Estados Unidos, que surge en la década de 1980 y 1990 en Frankfurt, en la Universidad de Columbia, Nueva York. Esta es una
Es un movimiento crítico que se da a partir de una propuesta que hace el señor Max Horkheimer, director del instituto, en 1931. Tiene una tendencia política anticapitalista. ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? Entonces, ellos querían transformar la educación en un pensamiento crítico y lucharon por no dejar privatizar la educación estatal, la educación de universidades, y lucharon contra este sistema capitalista hasta que por una justicia económica y social en Estados Unidos. También lucharon por los deberes y derechos de los educadores y los que eran educados, que iban muy de la mano. Este movimiento también nos habla un poco acerca de unas críticas que realizaron sobre exclusión, sobre prejuicio racial y sobre segregación, que tenían una perspectiva de crítica en la actualidad. Entonces ellos también tenían como perspectiva buscar la liberación la liberación de las personas pues que estaban acá en Estados Unidos. También este sistema pedagógico criticó el lenguaje y también quería que los profesores y los educadores y los que eran educados estuvieran siempre muy de la mano. Bueno, los movimientos pedagógicos en América Latina, bueno, está el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que internamente ellos se organizan y hacen una propuesta, digamos, de educación. Ellos empiezan como una guerrilla en México, en Chiapas, como forma de anteponerse al frente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y pues lo que ellos después van generando es una educación diferente en el que se fundan los caracoles. Esta es fundada en el 2003, en lo que antes se llamaba Aguascalientes, en Oventic. Bueno, su tendencia política era el marxismo autónomo, el indigenismo, el marxismo libertario. Entonces ellos proponen, digamos, que toda esta educación no sea como la que se instaura normalmente en el país, sino que sea algo totalmente transformador, en el sentido en que se enseñen directamente por los indígenas, en el que se cree, digamos, como esa autonomía en los estudiantes. Bueno, pues se llaman estudiantes. ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? Bueno, lo que hicieron fue una escuela autónoma en donde se educa a la infancia en el espíritu de la concepción colectiva en el mundo, o sea, en el que todas las ideas sean colectivas, en el que se respete la diferencia. Su filosofía es el ser como parte de la naturaleza, y pues uno de sus principios es se manda obedeciendo y se respeta la diferencia en todo momento. Bueno, luchaban por otra pedagogía en el que sea una pedagogía vivencial, una pedagogía del compartir, de la convivencia y del compromiso, antes que una pedagogía discursiva, aunque estén ahí digamos, como siempre impartiendo todo esto. Bueno, esto también busca que sea una pedagogía incluyente, en el que todos los niños, niñas y jóvenes puedan ser sujetos de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. Se reconoce, digamos, como en el que se reconozcan a sí mismos y se valore la diversidad. Se rechaza, digamos, lo homogéneo, y pues que se trata de que todos se traten por igual. La pedagogía es, digamos, como una forma importante de esas transformaciones políticas también que ellos se proponen, porque, digamos, no solamente la política está como en los grandes mandos y demás, sino que también está en cómo se educa desde una forma también de raíz. Bueno, después seguimos con el movimiento de la liberación, de la pedagogía de la liberación, que es fundada en los años 60, tiene una tendencia marxista. ¿Por qué luchan? Pues luchan por la educación liberadora, que es un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico,
reflexionando de la realidad en la que viven. En este proceso de liberación se contrapone a la pedagogía bancaria, que es la pedagogía que se cobra, que se va, digamos, como utilizando todas esas formas que utiliza el capitalismo. Esta educación pues limita todos los conocimientos y pues no hace que hagamos un análisis de la comprensión de la realidad. Bueno, ¿qué hicieron y qué lograron? Pues esta ubica, digamos, como las relaciones humanas en la horizontalidad y que por tanto implica un diálogo en la continua reflexión acerca de la realidad. Es un proceso educativo que se considera de la liberación porque pretende una suerte de reencuentro con seres humanos. Movimientos pedagógicos en Colombia. Entonces, tenemos a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Esta federación es fundada el 24 de marzo de 1959. Su tendencia es pluralista. ¿Qué hicieron y qué lograron? Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de los maestros y maestras. Producto de ello, mencionan el Estatuto Docente del Decreto 2277 de 1979. Los aportes importantes de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Otro aporte importante que hizo la Federación junto con el Magisterio fue la creación de la revista Cultura y Educación, que es referente a nivel latinoamericano para los movimientos pedagógicos. Ellos también, digamos, lucharon por los derechos de la educación gratuita y de calidad, en el que también fueron muy reconocidos como movimiento pedagógico a nivel de Latinoamérica y también mundial, porque también hicieron luchas por los profesionales en el sentido del salario, en las condiciones, digamos, de su carrera digna, en el reconocimiento de las luchas que han tenido y en los desarrollos sociales populares. En esto, digamos que los gobiernos más como contra los intereses de los trabajadores y del pueblo colombiano generaron, digamos, como todas también muchas rupturas y contrapuestas frente a ellos. Ellos también lucharon por lograr el estatuto de la profesión del docente, también por mejorar la defensa del régimen de prestacional especial, por impulsar la ley estatutaria de la educación, por lograr la ley de salud que mantenga y fortalezca nuestras condiciones de régimen especial. También lucharon por reivindicar la negociación colectiva y la prestación de pliegos de peticiones. Lucharon también por el proyecto educativo pedagógico alternativo y por impulsar la constitución del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Colombiana, SUNTEC. Otro movimiento pedagógico en Colombia es la educación popular, que se dio como en los 90 acá en Colombia, y pues que hicieron y que lograron, pues como que lograron oponerse al sistema educativo oficial y propusieron como la educación popular, que se puede definir como la labor educativa diseñada para fomentar el sentido crítico de sus prácticas y para permitir que tomen conciencia de las experiencias personales del individuo. Estas conectadas con problemáticas sociales de índole generalizadas. Se intenta, digamos, dotar de herramientas intelectuales a los participantes para actuar y cambiar la sociedad. Digamos que toda esta que hicieron ellos fue generar, digamos, que la educación llegara a sectores más populares, porque la educación también estaba un poco más privilegiada. Porque luchan entonces por cambiar la sociedad gracias a la alfabetización y para que los oprimidos se reconozcan a sí mismos y se desarrollen socialmente, y además para recuperar la dignidad perdida. Esto lo hacen mediante el diálogo, mediante las representaciones de la cotidianidad, como buscando qué es lo que oprime, digamos, a las personas, y así poder cambiar la realidad desde sus propios territorios y desde sus propias vivencias. Y bueno, pues ya para concluir, podemos
podemos darnos cuenta pues que acá en la educación en Colombia especialmente no es muy buena. Siempre, o sea, los que tienen el poder, siempre les conviene que el pueblo esté sometido. Yo creo que por eso también no hay oportunidades pues para el crecimiento de la población, porque a ellos les conviene tener el poder y tener el pueblo sometido. Sí, digamos que también debemos reconocer que actualmente los docentes tampoco tienen como buenas condiciones laborales, y pues que realmente la educación en Colombia está muy quedada en el sentido de que siempre hay como un régimen que impone el Ministerio de Educación de lo que deben enseñar a los estudiantes, y no hay una propuesta, digamos, como desde los profesores de poder enseñar lo que ellos también creen pertinente, y lo que hacen es que no dejan salir de eso, y pues crea como toda una privatización de las cosas que se deben enseñar. También es importante pues, que se mejoren las condiciones de las entidades de salud de régimen especial, que es a las que están vinculados los profesores, que son las entidades del magisterio, que muchas veces no prestan un servicio de salud adecuado para la atención de los niños. Algo muy importante también es que hay que reconocer y visibilizar un poco las luchas que se han dado durante todo el recorrido de la historia, porque la verdad han dejado grandes aprendizajes y muchas enseñanzas y cosas que se pueden transformar, pero que hay que irlas haciendo realidad. Yo creo que para concluir también podemos relacionarlo mucho con este autor Hugo Semelman, y tendríamos un reto muy grande, que es cómo hacemos para transformar lo conocido para que también esto pues demos un paso más. Muchas gracias. Gracias.